muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar de este tema y poderlos acompañar y compartir un poco de mi experiencia en el manejo de esta condición. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Para mí es un placer, como les digo, hablar de este tema. Pues voy a tratar de hacerlo más sencillo, este tema de nutrición, que es como el pilar más importante en el manejo de la fibrosis quística. Primero quiero empezar pensando un poco qué es la salud. A veces pensamos que simplemente la salud es como la ausencia de la enfermedad. Y realmente la salud tiene cuatro dimensiones que son supremamente importantes tenerlas en cuenta, porque se debe tener un balance entre estas cuatro aspectos o dimensiones. Por supuesto, la primera dimensión es la salud física, en donde obviamente está la ausencia de la enfermedad, pero también tiene que ver algo con toda la parte de la actividad física, con el cuidado del cuerpo, con el descanso y por supuesto con la alimentación. Pero también debemos tener cuidado mucho con esa salud mental, porque definitivamente cuando llega a la familia digamos, una condición como estas, cuando empezamos a tener el diagnóstico de la fibrosis quística, nos da mucho miedo, nos da muchos temores, no vemos un futuro muy claro y eso puede afectar, por supuesto, nuestra salud mental. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar siempre como un desarrollo y un crecimiento intelectual con relación acá específicamente con esto, y es conocer la enfermedad. Y no solamente conocerla, y yo les digo que hay que conocerla, volverse amiga de ella y por supuesto en ciertos momentos agradecer el tener esta condición, porque seguramente nos va a permitir crecer, como dice acá, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista espiritual. Y también pienso que cuando se nos diagnostica alguna enfermedad, digamos, huérfana, una condición crónica, muchas veces nuestros pensamientos empiezan a ser muy negativos y esto puede afectar de una forma, eh, eh, perdón la redundancia, negativa, inclusive el estado de salud. Y hablaba ahorita de la el balance espiritual, porque también es importante llevar esa parte del autoconocimiento, valorar esas creencias que tenemos, mirar cómo afrontamos las situaciones, es fundamental y pues digamos como estar siempre meditando, analizando cómo lo estamos enfrentando y qué impacto esto ha tenido en estas cuatro dimensiones. Y por supuesto toda la parte emocional y social, qué estamos sintiendo, cuáles son esas emociones, cómo están nuestras relaciones como paciente, como familia de una persona con fibrosis quística, cómo nos estamos desarrollando y cuáles son nuestras habilidades sociales, cómo con esta condición nos estamos enfrentando a una sociedad. Y eso es súper importante porque pienso que el equilibrio de esas cuatro dimensiones va a permitir que el manejo, la terapia médica, nutricional, etcétera, pues va a depender que tengamos un equilibrio en esas cuatro dimensiones. ¿Cuáles son esas cosas esenciales que yo he visto o que para mí han sido fundamentales para la vida con fibrosis quística? Yo no tengo la enfermedad, pero tengo un hijo con la enfermedad y por eso me parece que es fundamental yo poderles compartir cuáles han sido esos pilares para nosotros para poder, digamos, sobrevivir a esta condición. La primera, por supuesto, es la alimentación. Yo como nutricionista pienso que es la base del manejo médico, la forma como nos alimentamos, los alimentos que llevamos a nuestra boca es información y es fundamental para que este desarrollo y esa, digamos, esa forma de la fibrosis pues sea mucho menos impactante. Obviamente el movimiento y el ejercicio es fundamental. Este no puede faltar y debe estar acompañado con una adecuada alimentación. Las terapias respiratorias son fundamentales.
Esto, digamos que se vuelve como un hábito, nos convivimos con ellas todo el tiempo y por eso que creo que también es como uno de los pilares, pues, para mantener un buen estado de salud. Evitar los agentes tóxicos son fundamentales, el cigarrillo, el humo de segunda mano, las bebidas alcohólicas, etcétera, pues obviamente es importante evitarlas. Todo lo que es el equilibrio mental, la socialización y la red de apoyo, tenemos que tener una red de apoyo importante desde la familia, los papás, los amigos de la casa, eh, tener obviamente el apoyo de las fundaciones, en este caso pues para la Fundación Colombiana de Fibrosis Quística es supremamente importante contar con ellos. La escolarización y la educación, debemos fomentar en ellos esto, que vayan a sus colegios, a sus jardines, a las universidades, que tengan un buen hábito del sueño y por supuesto toda la parte de la farmacoterapia es fundamental, tener una buena adherencia, definitivamente pues el excesivo consumo de medicamentos a veces se vuelve algo complejo, pero adaptarse a tomar todos esos medicamentos es supremamente importante, la adherencia a ese tratamiento. Y por supuesto estar vigilando el estado nutricional y que su estado nutricional sea satisfactorio. Pero para lograr todo esto, lo que necesitamos obviamente es un tratamiento integral y multimodal, es decir, que debemos contar con la participación de muchos profesionales de la salud, obviamente el médico, el neumólogo, el gastroenterólogo, la nutricionista, la terapista respiratoria son supremamente importantes y ese tratamiento debe ser sincronizado y debe ser institucionalizado, es decir, que deben existir los centros de referencia en donde los pacientes y las personas con FQ puedan ir y se sienten realmente tratados de una forma integral. Y pues digamos que es supremamente importante también que nosotros como pacientes nos volvamos como amigos de ellos, podamos contar con ese apoyo, pues sería supremamente importante porque esto nos va a dar mucho más seguridad, mucho más tranquilidad. También hay que tener en cuenta cuando se presentan esas señales de alarma. Nosotros tenemos que estar pendientes qué pasa cuando la persona o el niño o el adulto, el adolescente empieza, por ejemplo, a no comer, empieza a dormir un poco más, empezamos a ver que aumenta la tos. Pues tenemos que actuar inmediatamente para poder solucionar esto y no dejarnos como tomar ventaja porque pues ahí posiblemente pues vamos a terminar en aspectos importantes como una disminución de la función pulmonar, como la desnutrición, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta esas señales de alarma. Nuevamente hablo de la actitud, me parece que es supremamente fundamental, como les decía, el ser amigo de la enfermedad, el ser, quererla, ¿cierto? Y tener una actitud supremamente positiva frente a la enfermedad, ver un futuro en realidad, mirar que hay muchas cosas por hacer, que vienen muchas investigaciones, que vienen muchas formas de tratamiento, etcétera, pues esto que es muy positivo para nosotros. Y lo otro es que siempre tenemos que vivir un día, hablo del futuro, por supuesto, pero siempre tenemos que vivir un día a la vez, es decir, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Etcétera. Y esto es fundamental para que también pues podamos, como les digo, estar con mucha tranquilidad y mucha paz para poder llevar las eventualidades que puede estar pasando en el día a día. Ahora ya hablando, todo esto que yo estoy hablando, ustedes dirán, bueno, pero si a Claudia le invitaron para hablar de nutrición, yo les estoy hablando que la nutrición no solamente la nutrición de los alimentos, sino también la nutrición espiritual y la nutrición de la mente es supremamente importante. Ahora sí vamos a hablar de manejar un buen estado nutricional. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno es el seguimiento rutinario en las unidades especializadas, fundamental. Nosotros tenemos que tener un buen equipo, como les decía, tenemos que hacerlo periódicamente, dependiendo de las condiciones cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o por lo menos una vez al año. Y tenemos que buscar como profesionales de la salud que las personas con fibrosis quística se adhieran adecuadamente al tratamiento y entiendan, porque es importante, todas estas recomendaciones que decimos o que estamos hablando permanentemente.
Y por supuesto es importante que cada profesional de la salud vaya un paso adelante para detectar y tratar las enfermedades asociadas a la fibrosis quística, como la diabetes relacionada a fibrosis quística, la enfermedad hepática, y siempre estar evaluando esas condiciones para ir previniendo o por lo menos para que haya un tratamiento oportuno. Entonces, esa prevención y ese tratamiento en todos los sentidos tiene que ver con la nutrición, con la terapia respiratoria. Estas dos va a ayudar muchísimo a disminuir la inflamación de todos los órganos, tanto respiratorios como gastrointestinales, va a disminuir las frecuencias de la infección. Y desde el punto de vista nutricional, tenemos que entonces siempre procurar mantener un buen estado nutricional, tratar de que adaptemos la dieta y la alimentación permanentemente a cada condición y tratar, en el caso que se necesite, esa insuficiencia pancreática para optimizar y mejorar la absorción de los nutrientes. ¿Por qué siempre el estado nutricional en fibrosis quística está en riesgo? Primero, porque por su condición se aumentan las necesidades energéticas. Si yo comparo dos niños, uno que tenga fibrosis quística y uno que no tenga esta condición, las necesidades nutricionales del niño con fibrosis quística pueden ser 2 veces mayores. ¿Por qué? Por su función respiratoria, porque necesita más energía para poder respirar, porque necesita más nutrientes, porque parte de esos nutrientes que consumen no los absorbe. Entonces, pues digamos que los requerimientos son mayores. Un niño con fibrosis quística puede necesitar, por poner un ejemplo, 2.000 calorías, mientras un niño con las mismas condiciones, pero sin fibrosis quística, va a necesitar 1.000 calorías. Entonces, a veces es el doble de las calorías. Lo otro es que también aumentan las pérdidas. ¿Y en dónde están las pérdidas? Las pérdidas están en las heces, en las deposiciones, porque pierden grasas y nutrientes, están en el sudor, están en las secreciones respiratorias. Todo esto, digamos, que hace que haya una pérdida importante de nutrientes. Cuando hay exacerbaciones, hay una pérdida de masa muscular, hay unas necesidades incrementadas en esas exacerbaciones y muchas veces no son cubiertas porque la ingesta está disminuida, porque hay falta de apetito, porque muchas veces no es porque no tengan apetito, sino porque la tos, por las secreciones, digamos, respiratorias, pues hacen que la ingesta sea menor, porque no pueden respirar adecuadamente mientras están comiendo, entonces a veces disminuyen esa ingesta o simplemente por la inflamación, por la producción de unas citoquinas o compuestos inflamatorios, pues hacen que se baje ese apetito y la persona pues no consuma alimentos. Entonces, cuando, digamos, no logramos tener un balance en estos tres aspectos, en el aporte energético, en las pérdidas y cuando la ingesta no es la adecuada, lo que puede pasar es que se detiene o se disminuye el crecimiento. O sea, ya los niños en las etapas en las primeras etapas, pues no van a crecer, no van a tener una ganancia de peso adecuado. En los adolescentes, pues se estanca su crecimiento. En los adultos, pues va a haber una desnutrición. No hay una ganancia de peso, hay pérdida de peso, hay reducción de la masa muscular y hay una alteración del sistema inmune y eso va a favorecer las infecciones. Por eso es importante siempre mantener un buen estado nutricional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Aquí básicamente, pues para explicarles un poco estas gráficas, es que desde niños, nosotros desde recién nacidos debemos procurar y desde su diagnóstico, por supuesto, debemos procurar que el peso y la estatura siempre estén dentro de los percentiles adecuados de acuerdo a esas tablas de crecimiento y desarrollo, pues que cada país están estandarizadas. Y la Organización Mundial de la Salud pues también nos ofrece estas tablas para poder determinar el estado nutricional. Pero siempre debemos procurar que estén dentro del percentil 50 o dentro de un carril adecuado o percentil o desviación estándar que sea dentro de los rangos normales. Y que parámetros como la circunferencia del brazo y la composición corporal como que sea la adecuada, o sea, que haya más tejido muscular libre de grasa y que haya una adecuada cantidad de tejido adiposo. Esto pues se hacen con medidas, el peso, la talla, las mediciones de la circunferencia, como ustedes lo ven aquí en una foto. Eso nos va a permitir determinar cómo es el estado nutricional y definir, inclusive con ese estado nutricional, cuál es el manejo adecuado o los objetivos nutricionales que nos debemos plantear como profesionales de la salud.
En estas tablas, pues vamos a encontrar aquí lo que yo les decía, el percentil o la desviación estándar correcta es esta línea, desde su crecimiento debe ser más o menos así, parecido a lo normal. Igual debemos evitar que estas gráficas, por ejemplo, sean planas cuando ya el peso, la ganancia de la talla o del peso no sea la adecuada y se vuelve plana, pues aquí hay una señal, una alarma que tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, si hay una pérdida de peso, pues también esto lo que nos indica es que tenemos que ser mucho más agresivos en el manejo nutricional. También les quiero hablar, y a ustedes les va a parecer un poco raro, y hablar que hoy en día tenemos personas con fibrosis quística con obesidad. Y es que esta obesidad puede ser debida en aquellas personas que utilizan moduladores, porque esos moduladores pueden aumentar el apetito, mejora la absorción de nutrientes, mejora la función respiratoria, hay menos exacerbaciones pulmonares y a veces pues deben mantener un buen estado o un buen hábito de vida para mantener ese peso entre los rangos normales. Pero muchas veces y en los estudios recientes que se han hecho, digamos, de intervención, de observaciones, que aquellos pacientes que tienen los moduladores pueden tener una ingesta muy alta de alimentos ultraprocesados, alimentos muy altos en grasa, porque vienen acostumbrados a comer mucha grasa, etcétera, y eso puede llevar a una ganancia de peso. Entonces, hoy en día también nos enfrentamos a esa paradoja, ¿cierto? A esa paradoja en donde, bueno, tenemos niños desnutridos, pero también vamos a empezar a ver niños con fibrosis quística con exceso de peso. ¿Cuáles son los objetivos de calorías en esta condición? Es que tenemos que dar más o menos un 20 a un 200% más de las calorías que los niños necesitan, pero esto debe ser individualizado y de acuerdo al estado nutricional. Es decir, si el estado nutricional está bien, posiblemente hay que dar un incremento en la energía, no del 100%, sino del 20, 30, 40%, pero si la persona está desnutrida, tener riesgos altos nutricionales, pues posiblemente va a necesitar el doble de las calorías que puede necesitar para su edad. Entonces, digamos que esas calorías, cuando uno se plantea como profesional de la salud los objetivos, lo que tiene que mirar es cuál es el grado de malabsorción, cuál es la severidad de la enfermedad respiratoria, cuáles son los niveles de inflamación crónica y si hace actividad física o no, si está en cama, si camina, si hace ejercicio, etcétera. Todo eso va a definir la cantidad de energía que necesita el paciente. Los objetivos nutricionales, básicamente aquí pues, es más para explicarles que en lo que ustedes ven azul son las necesidades nutricionales de la población que no tiene fibrosis quística y lo amarillo las poblaciones que sí tienen fibrosis quística. Fíjense que las necesidades cambian. Entonces, en cuanto a los carbohidratos, vemos que finalmente necesitan una proporción de las calorías totales un poco menor de carbohidratos versus a la población que no tiene fibrosis quística necesita más proteína y necesita más grasa. Esto que es importante es recordar que los carbohidratos y las proteínas tienen las mismas calorías por gramo. Es decir, si yo me como un gramo de azúcar, ese gramo de azúcar me da 4 calorías. Si yo me como un gramo de proteína, eso me da 4 calorías, pero si yo me como un gramo de grasa, eso me da 9 calorías. Entonces, si yo me pongo a analizar esto, ¿de dónde nosotros necesitamos dar más energía para estos niños o estos adolescentes o estos adultos para que pueda cumplir sus necesidades energéticas? Pues básicamente de las grasas. Sin embargo, nuestra alimentación, nuestra cultura hace que nuestra alimentación sea basada en carbohidratos. Y finalmente también nos da una muy buena energía, por eso tenemos que dar alrededor del 40-45% de las calorías a partir de esas carbohidratos. Ahorita yo, pues obviamente eso lo vamos a hacer ver más detallado. Pero parte de la recomendación, si ustedes ven esta diferencia de una persona sin fibrosis quística a una persona con fibrosis quística, es porque el exceso de carbohidratos, especialmente carbohidratos simples como el azúcar, los dulces, etcétera, genera una mayor producción de CO2 y puede afectar un poco esa función respiratoria. Por eso lo ideal es tratar de disminuir un poco esos carbohidratos. Además, que también si los consumimos en grandes cantidades puede favorecer la diabetes por fibrosis quística. La proteína importante para mantener la masa muscular y las grasas es supremamente importante. Uno, como fuente calórica. Dos, como favorecer el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral.
y también el desarrollo sexual, porque las grasas, parte de nuestras hormonas, tanto las femeninas como las masculinas, dependen de las grasas. Entonces, por eso también debemos dar una muy buena cantidad de grasas dentro de la alimentación, por supuesto, grasas saludables. El estado nutricional también puede estar en riesgo. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se diagnostica la fibrosis quística en los recién nacidos, porque el niño o la niña hace un hilo miconial, hace una obstrucción intestinal, el prolapso rectal, las resecciones intestinales, o cuando hay alteraciones respiratorias, las agudizaciones por infecciones, la modificación ya de la morfología de los pulmones, la disminución de la función pulmonar, pues esto va a aumentar las necesidades, va a aumentar las pérdidas y obviamente va a disminuir la ingesta de alimentos. Los factores endocrinos como la diabetes, pues también va a afectar un poco las necesidades nutricionales, las alteraciones hidroelectrolíticas, los niveles bajos de sodio, de potasio, la deshidratación va a llevar a cambiar un poco el apetito en los niños, las necesidades de sodio, también va, pues digamos como la actividad física, etcétera. Y obviamente cuando la terapia enzimática de reemplazo no está bien instaurada, pues eso va a hacer que no haya una buena absorción de nutrientes, por ejemplo, cuando la dosis está mal calculada, cuando no hay una sincronización adecuada de la toma del alimento con la toma de las enzimas pancreáticas, cuando hay una alteración en el pH gástrico, cuando hay una falta de las sales biliares, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano. Todo esto puede afectar el estado nutricional, la absorción de los nutrientes y, por supuesto, el desarrollo de la fibrosis. Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre que sea revisado por un grupo multidisciplinario, y no me cansaré de decir esto, y yo creo que nosotros como fundación tenemos que hacer una campaña supremamente importante y es a capacitar a los neumólogos, a los gastroenterólogos de adultos, porque tenemos gente muy buena y muy experta en fibrosis quística, pero en pediatría, pero cuando estos niños ya pasan a ser adultos, todavía estamos muy cojos en tener neumólogos, gastroenterólogos, nutricionistas expertos en la nutrición de las personas con fibrosis quística de adulto. Pero sí es importante siempre tener una valoración nutricional, que se calculen exactamente las necesidades energéticas, que se haga un tratamiento enzimático adecuado, que se haga una suplementación nutricional adecuada, el tratamiento dietético de los alimentos, que logre una buena adherencia al tratamiento, y en algunas circunstancias tendremos que llevar a las personas a nutrirse de una forma diferente, que es la nutrición enteral o a veces la nutrición parenteral. Acá simplemente para explicar que tenemos que, como nutricionistas y también como pacientes, entender que nosotros tenemos que hablar un poco de toda la historia nutricional que come el paciente, la historia médica, cuál es ese desarrollo mental, cuál es el estado emocional, porque muchas veces como nos sentimos y estamos tristes y estamos, digamos, un poco peleando con la fibrosis quística, también eso va a afectar el estado nutricional, sobre todo va a afectar el apetito. Debemos tener una valoración antropométrica, medir, no sé, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la masa muscular, la masa grasa, las circunferencias, y tratar de hacer una una impedancia bioeléctrica después de los 10 años para medir todas estas segmentos o composición corporal por segmentaria. Estudiar las deficiencias nutricionales, especialmente las de vitaminas liposolubles, las minerales como el calcio, el zinc, el hierro y el cobre, y mirar los exámenes periódicamente, es supremamente importante. Mirar cómo está el esputo, la función respiratoria, hacer las endoscopias, hacer radiografías de tórax y obviamente todos los exámenes sanguíneos de vitaminas, de minerales, de lípidos, de azúcar, etcétera, es supremamente importante. Esta es la bioimpedancia que yo he venido hablando. La bioimpedancia se hace con una báscula especial que se llama un impedanciómetro, y ese impedanciómetro lo que nos va a mostrar es el peso, pero cómo está conformado ese peso, o sea, qué cantidad de agua, qué cantidad de proteínas, de minerales, de grasa tiene, y no lo va a hacer segmentario, es decir, qué cantidad de músculo tiene, si está bien o no. Nos va a determinar en dónde está ese músculo, nos va a determinar dónde no hay grasa o dónde hay exceso de grasa, etcétera. Y eso, como les digo, nos va a ayudar a determinar un poco como profesionales de la salud cuáles son los objetivos nutricionales y cómo tendríamos que enfocar esa parte y esa terapia nutricional.
¿Cómo hacer el manejo nutricional? Entonces, primero hacer un ajuste del aporte calórico y el aporte de vitaminas, minerales, hacer el ajuste de proteínas, sincronizar esa parte nutricional con la terapia de reemplazo enzimático del pancreático, una adecuada hidratación, hacer la suplementación nutricional y hacer la suplementación con vitaminas y minerales, o sea, hacer suplementos completos más las vitaminas y minerales. Dependiendo de la edad, pues digamos que en los niños que tienen en este momento, pues, que están en lactancia materna, los niños recién nacidos y que no tienen una buena ganancia de peso, se pueden utilizar algunos fortificadores que se adicionan a esa leche materna para que los niños puedan ganar más peso. A veces cuando hay condiciones especiales como alergias a las proteínas, cuando hay una resección intestinal, etcétera, se deben buscar fórmulas infantiles especializadas que deben ser como, pues se debe buscar de acuerdo a eso, si la proteína es completa, si es hidrolizada, si es extensamente hidrolizada o solamente aminoácidos. Esto va a depender, como les digo, de la situación nutricional y la situación patológica, si hay cirugía, si hay resección intestinal, etcétera. En la alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, se hace exactamente igual a un niño que no tiene esta condición. No debe haber restricciones, o sea, las restricciones propias de la alimentación complementaria que tienen es para todo el mundo, pero no deben ser restricciones importantes, debe ser de textura normal, debe ser variada. Acá yo hago énfasis sobre todo en que no les dé miedo a que el niño coma cosas, alimentos sólidos. Muchas veces mi experiencia lo que yo veo es que como les da miedo que se atoren o la tos les da miedo que por la tos se atoren, entonces todos se lo empiezan a dar líquido y vemos niños de 2, 3 años que no toleran ninguna textura sólida, sino que a los 3 años todavía está comiendo coladas, está comiendo líquidos. Pues eso ahí va a tener un riesgo nutricional supremamente importante. Entonces, por eso yo hago y recalco que la alimentación es normal, la textura es normal y debe ser variada y debe incluir todos los alimentos, no debe haber restricciones nutricionales. Y ya, pues en la etapa escolar, la etapa universitaria, la adolescencia y la adultez, pues debe llevar una alimentación saludable y debe llevar alimento, y esa alimentación debe ser con alimentos frescos y naturales. Este es el plato que nos debemos comer o que debemos tratar de llevar e incluir dentro de la alimentación. Lo ideal es que si ustedes se fijen, la mitad del plato debe llevar verduras, vegetales, ahí se deben adicionar grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, nueces, semillas, para lograr un buen aporte de vitaminas, de minerales, pero por supuesto también de grasas esenciales. También se debe, el 25% del plato deben ser alimentos ricos en proteínas, como el huevo, los derivados lácteos, el pescado, las carnes, el pollo. Se puede adicionar proteínas de origen vegetal, como el frijol, la lenteja, el garbanzo, el hummus, las lentejas, etcétera. Y el otro 25 deben ser los alimentos fuentes de carbohidrato, como el arroz, la papa, el plátano, el pan, la quinoa, el amaranto, bueno, en términos generales, todos esos alimentos que nosotros aquí en Colombia es nuestra base de la alimentación, arroz, papa, plátano, etcétera. Importante si es necesario adicionar sal, no se trata de dar cantidades extremas de sal, pero sí muchas veces por la sudoración tenemos que reponer pequeñas cantidades de sodio, por eso adicionarle a los alimentos una pequeña cantidad de sodio está bien. Esto no les va a aumentar los niveles de tensión arterial, siempre y cuando obviamente las cantidades sean las adecuadas. La hidratación es supremamente importante, no se los vaya a olvidar porque ellos se deshidratan muy fácil. Las secreciones, como son espesas, necesitan de una adecuada hidratación y por eso deben tomar por lo menos 1 o 2 litros. Aquí, pues obviamente estoy hablando de los adultos, los niños por lo menos 1 litro. O sea, siempre tenemos que tratar de que esté incluida los líquidos sin azúcar, sin gas, que no sean industrializados, pero siempre incluir bebidas líquidos, o sea, líquidos dentro de la alimentación para favorecer obviamente un adecuado transporte de nutrientes, pero también que las secreciones sean más húmedas y por supuesto sincronizar esta alimentación con las enzimas pancreáticas de acuerdo a la recomendación. Como les decía, la nutrición, dentro de la nutrición, el nutriente más importante es la grasa. En los niños menores de 6 meses, pues la leche materna contiene la grasa que necesita
pero si ese crecimiento no es el adecuado, se pueden fortificar esa leche materna o las fórmulas infantiles con triglicéridos de cadena media. En el mercado ya hoy conseguimos estos triglicéridos de cadena media que vienen en forma líquida, que se le pueden adicionar a las, como les digo, a la leche o a las fórmulas. Pero esto, por favor, no lo hagan ustedes solo. Busquen siempre la asesoría de un nutricionista para que les diga qué cantidad de esos triglicéridos de cadena media deben utilizar. Después de los 6 meses, los alimentos como el queso, las carnes como el res, pollo, las vísceras, por ejemplo, de pollo, el aceite de oliva, el aguacate, pues serían las fuentes de esa grasa en esa alimentación complementaria. La yema del huevo tiene mucha grasa saludable. Ya después del año, pues empezar con la leche y los derivados. Importante que la leche, los lácteos sean normales, no vayan a ser deslactosados ni descremados, preferiblemente que sean enteros. Ya se le puede dar pescados como el atún, la trucha, mojarra, los filetes sin espinas, etcétera. Y ya después de los 2 años, pues se le pueden dar nueces, almendras, mantequilla, la crema de leche, las semillas de chile, semillas de linaza, mayonesas hechas a base de aceite de oliva, quesos, cremas esparcibles, el suero costeño, el sour cream, cualquiera de estos adicionados a los alimentos nos va a enriquecer este nutriente específicamente y nos va a dar más calorías. ¿Qué debemos utilizar en pequeñas cantidades? El aceite de soya, girasol o canola, porque se ha visto que son inflamatorios, aumentan más la inflamación, entonces lo ideal es utilizar pequeñas cantidades. La margarina y el coco, ojo con esto, lo ideal es tratar que tengamos menos margarinas y el aceite de coco. Es importante porque hoy en las redes sociales los influenciadores lo recomiendan mucho y realmente el coco es una grasa saturada, no tiene ácidos grasos esenciales y pues no es una grasa, digamos, tan saludable como nos lo pintan muchas veces. Eso no quiere decir, por eso les digo que no lo podamos comer, lo podemos comer, pero muy en pequeñas cantidades. Y tratar de no utilizar mantecas, grasas reutilizadas, las mantecas, por ejemplo, cuando hacemos aquí el chicharrón, la tocineta que sobra esa grasa reutilizarla no es la adecuada, utilizar aceites quemados o reutilizados no, y tratar de evitar alimentos industrializados con aceites hidrogenados. Cuando ustedes leen las etiquetas, ahí dice aceites vegetales hidrogenados, tratar de evitarlos, o aceites vegetales o mezclas de aceites vegetales, porque a veces esas mezclas, como les digo, son de soya, girasol, maíz, etcétera, entonces pues tratar de evitar. Las cantidades, digamos, van a depender, aquí pues yo les pongo algunos ejemplos, pero van a depender de la edad, van a depender de las necesidades calóricas, van a depender de los gustos, va a depender de la disponibilidad de los alimentos, entonces pues es importante tener en cuenta que esta asesoría usted la deben preguntar a su nutricionista, a su equipo de profesionales de la salud para que sepan qué cantidad de grasa deben dar de acuerdo a la edad, a la situación clínica, etcétera. Pero sí es importante que lo tengan en cuenta y también acá simplemente es que tenemos que sincronizar el consumo de esa grasa con con las enzimas pancreáticas. Simplemente aquí es como para comentarles este cálculo, no lo hagan ustedes, déjense lo que se lo haga el nutricionista o el gastroenterólogo para que les defina su dosis de las enzimas pancreáticas, pero tenemos que tener en cuenta que si comemos 1 gramo de grasa necesitamos 2.000 unidades de lipasa pancreática. Y entonces lo que tenemos que mirar es que esas unidades de lipasa pancreáticas van a depender o del peso del paciente o va a depender de la cantidad de grasa que come. Entonces digamos que ahí tendríamos que tener pues mucho cuidado para poder formular adecuadamente esas enzimas pancreáticas. Y aquellas personas que ya están utilizando el modulador, sabemos que el Trikafta necesita sus componentes, necesita de las grasas para que sea mejor absorbido. Entonces, por eso se recomienda al momento que vayamos a tomar el medicamento, consumir alimentos ricos en grasas, o sea, su desayuno, por ejemplo, debe tener mantequilla o debe tener aguacate, o debe tener grasas basadas en mantequilla, etcétera, para que la absorción del medicamento sea mucho mejor y mucho más efectiva. En cuanto a la proteína, necesitamos darle mucho énfasis al consumo de esta proteína y sobre todo la calidad de las proteínas. Por eso aquí les muestro esto más
De una gráfica, lo que les quiero decir es que tenemos que dar alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. Si bien es cierto, hay una tendencia a una alimentación más basada en plantas, la definición de una alimentación basada en plantas no quiere decir que quitemos las proteínas de origen animal. La alimentación basada en plantas quiere decir es que aumentemos el consumo de vegetales, pero que mantengamos un adecuado consumo de proteínas de origen animal, porque estas proteínas de origen animal pues, nos va a ayudar muchísimo a formar esa masa muscular, a formar tejidos, a formar el sistema de defensa, etcétera. Entonces, por eso es fundamental siempre incluir este tipo de alimentos. Y lo otro es que los aminoácidos, que ustedes de pronto han oído, es aminoácidos es el compuesto más pequeño de las proteínas que unidos entre sí forman la proteína. Esos aminoácidos todos están completos en las proteínas de origen animal, mientras que en las de origen vegetal no. Por eso tenemos que mezclar alimentos de origen animal con origen vegetal. Sin embargo, sí hay unas recomendaciones importantes y es tratar que las carnes rojas no las consumamos en grandes cantidades. La recomendación es que consumamos más o menos 300 gramos de carnes rojas a la semana, que esto quiere decir que podemos comer 3 veces a la semana carnes rojas, una porción de 100 gramos más o menos. Y tratar de evitar o consumir lo que menos podamos productos procesados, las salchichas, los jamones, sobre todo aquellos que son ultra procesados, que no tienen nada de carne, que su principal ingrediente son harinas, que son soyas, etcétera. Eso lo ideal es tratar de evitarlo lo que más puedan, o sea, tratar de consumir más jamones naturales, jamones que no estén tan procesados, y la recomendación después es consumir más o menos 50 gramos a la semana con una porción, y la porción equivale a 25 gramos, que son 2 tajaditas. Entonces, pues tratar de disminuir o evitar el consumo de esos embutidos o de esos alimentos procesados. Ya el pollo, el pescado, pues ya se recomienda consumir un poco más, ya la recomendación está en 500 gramos por semana, digamos que tratar de tener una ingesta más de carnes blancas como el pollo y el pescado. Obviamente el huevo es una excelente fuente de proteína, grasas esenciales, vitaminas A, D, E y B12. Y obviamente el huevo pues los podemos comer como en su forma original, pero también lo podemos utilizar como ingrediente para enriquecer preparación. Entonces, si yo, por ejemplo, puedo hacer unas tostadas francesas que tienen huevo, pues eso lo va a hacer mucho más enriquecedor, o hacer el arroz con huevo, o hacerle guacamole con huevo. Todo eso pues va a ayudar a mejorar el aporte de proteína en la alimentación, y se recomienda que se puede comer 2 huevos completos al día, e inclusive, dependiendo de las circunstancias, de los niveles de colesterol, etcétera, se puede comer hasta 3, 4 huevos, dependiendo, como les digo, individualizar. Los carbohidratos, ¿de dónde los vamos a obtener? De los cereales, de los tubérculos, de las frutas, de los vegetales, de las leguminosas, del pan, etcétera, del plátano. Fíjense que los carbohidratos que yo les estoy colocando acá en especial son cereales integrales, es el arroz, es la fruta. Estos no, yo no les estoy poniendo acá los paquetes, las galletas, no les estoy poniendo los productos ultraprocesados o las comidas rápidas llenas en carbohidratos. O sea, lo ideal es mejorar la calidad de los carbohidratos que debemos consumir. Recordar que este carbohidrato va a tener un impacto en los niveles de azúcar en la sangre, positivos o negativos. Entonces, por ejemplo, si yo como una arepa versus un pan, el índice glicémico, es decir, la elevación de la glucosa en la sangre, va a ser mucho menor que si yo me como una arepa de maíz a que me como un pan blanco. Pero si yo me como un pan integral, posiblemente ese pan integral con un poquito de guacamole, el índice glicémico va a ser menor. Por ejemplo, en el caso de las frutas, por favor, las frutas no las quiten de las dietas, por favor, no hagan caso cuando ustedes oigan que las frutas no son buenas, cómanlas, déjenlas dentro de la dieta, pero cómanla en su estado natural, en su fruta, no licuados, no en jugos, no en batidos, porque el índice glicémico es mucho mayor. Entonces, por eso se recomienda que las frutas las mastiquemos y no las comemos. Digamos que en cuanto al azúcar, esta es la cantidad de azúcar o pues, de gramos de azúcar que podríamos comer al día, que son 25 gramos de azúcar, que equivaldría, si vamos a ver, aquí no le estoy haciendo propaganda a Manuelita, ni mucho menos, pero es para que me entiendan cuántas cantidades de azúcar podemos comer en el día. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a mirar, hay muchos de nuestros alimentos que tienen adición de este azúcar. Entonces, por ejemplo, a veces vemos yogures que en una sola porción tiene
30, 35 gramos de azúcar. Pues ahí en una sola porción yo ya me estoy comiendo la cantidad de azúcar que debería comer. Y si me como 3 frutas o me como más cosas, pues eso va a hacer que aumente ese aporte de azúcar más de lo que realmente se necesita. Entonces también el orden en que comamos los alimentos va a afectar ese estado de la glicemia. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a comer un helado a las 3 de la tarde, 4 de la tarde solito, pues eso me va a aumentar ese índice glicémico. Pero si yo tengo una ingesta de alimentos en el almuerzo adecuado y tras ese alimento de proteínas, de vegetales, me como un poquito de helado, ese índice glicémico va a ser mucho menor. Entonces también el orden, como comamos los alimentos, es fundamental. Y estos son los que yo les digo que hay que quitar de la alimentación. Este tipo de carbohidratos, este tipo de alimentos son súper inflamatorios, tienen muchos componentes que son disruptores hormonales, que ayudan o favorecen la diabetes, favorecen los niveles de azúcar alto, favorecen la inflamación del pulmón, etcétera. Entonces, lo ideal es tratar sin satanizar, por supuesto, pero traten de evitar una ingesta excesiva de estos alimentos. Y miren lo que yo les decía, miren la cantidad de azúcar que tienen estos productos que podemos ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos de estos chocolates que a veces utilizamos, miren la cantidad que tiene en una porción. Entonces, esto es lo que yo les digo que tienen que analizar, revisen las etiquetas nutricionales para que no demos azúcar escondido. A veces no, a veces es porque no lo sabemos, pero muchas veces damos azúcar escondido dentro de los alimentos de las loncheras de los niños. Entonces, a veces damos, aquí hay unas bebidas de malta y les damos unas galletas o un chocolate, una torta de chocolate y eso pues es una gran cantidad de azúcar. Entonces, pues tratar de evitar ese tipo de loncheras. Siempre tenemos que suplementar la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A, son vitaminas liposolubles. En la dieta, pues la tenemos que dar, por supuesto, básicamente están en los alimentos que tengan grasa de origen animal o las grasas de origen vegetal saludables, pero muchas veces las tenemos que suplementar en un multivitamínico, especialmente que tengan estas vitaminas. Eh, ¿Cómo tenemos que hacer para adicionar o mejorar la adherencia? Pues recordemos que las personas con FQ tienen que tomar muchos medicamentos a diario y a veces es muy difícil tomar 4, 5, 6, 7 cápsulas en 3, 4 momentos en el día. Entonces, lo ideal es tratar de buscar los suplementos que tengan todas las vitaminas y esas vitaminas liposolubles para no darlas como por separados, en tratar de que un suplemento tenga absolutamente todas las vitaminas. Y acordémonos que las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K, se tienen que tomar con los alimentos ricos en grasa y con las enzimas pancreáticas. No me sirve de nada que el suplemento de vitamina A me lo coma a las 4 de la tarde y no haya comido nada porque eso no se va a absorber. Entonces siempre tiene que estar con las enzimas pancreáticas y con los alimentos ricos en grasa. También tenemos que suplementar el calcio, tenemos que comprar el hierro, el fósforo, el magnesio, todo esto tenemos que revisarlo muy bien y suplementar. La hidratación debemos tomarla, como les digo, hay que tomar agua en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando el día está muy caluroso, cuando se hace ejercicio, cuando se está sudando mucho, cuando hay diarrea, cuando hay vómito, hay que adicionar sueros de hidratación que son específicos para eso y pues también tener la posibilidad de adicionar el azúcar. Ya voy a acabar, la sal, perdón. Las enzimas pancreáticas, como le digo, siempre con la comida, los niños deben comerse las microesferas, no se deben triturar, no se deben masticar, no se deben diluir y siempre debe ser formulada o cambiadas por el médico o el nutricionista si está entrenado en hacer estos cambios. Las enzimas pancreáticas siempre van con todos los alimentos, si ustedes se fijan, van con la leche, con las verduras, cuando las verduras tienen crema, tienen vinagreta, tienen aceite de oliva, pues tienen que ir con enzimas, las frutas, las leguminosas, los cereales, el pollo, todo, tiene que tener, o sea, normalmente tiene que venir con azúcar y se debe hacer una distribución en las 5 comidas, dependiendo de la ingesta y del refrigerio que se tiene. Si de pronto un refrigerio es una fruta sola, pues seguramente no va a necesitar enzimas pancreáticas, pero si la fruta tiene crema, tiene queso, pues ahí va a necesitar enzimas pancreáticas. Yo les recomiendo que le enseñen desde chiquitos, expliquen a los bebés, a los niños, desde su alimentación complementaria, desde que empiezan a tener uso de razón en todo lo que están haciendo, explíquenle cómo son las enzimas que se los tienen que tomar para que crezcan, o sea, como algo muy habitual, no que no les dé pena tomárselo dentro de con demás gente,
que se las tomen, que se adhieran y que entiendan cuál es la importancia de tomarse las enzimas pancreáticas. Yo estoy segurísima que ellos desde pequeño aprenden a tomarlos y a manejarlos ellos mismos. Y ya para terminar, es importante hacer el soporte nutricional. Hay que identificar si la ingesta de nutrientes no es la adecuada por medio de una anamnesis nutricional. Mirar si lo que está comiendo sí está aportando las cantidades de calorías y nutrientes, y si no, pues en este caso se debe utilizar una suplementación nutricional. Más que explicar esta cantidad de palabras que les estoy diciendo, es que no todos los niños con fibrosis quística necesitan suplementación, porque de pronto tienen una buena alimentación, porque las están tolerando, porque tienen una buena absorción, etcétera. Pero en algunas circunstancias, como por ejemplo la falta de crecimiento, la inapetencia, cuando no cubre las cantidades, su alimentación, la cantidad de nutrientes y vitaminas, pues hay que utilizar esos suplementos nutricionales. Es muy frecuente que los necesitemos, pero muchas veces pues no son cantidades extras, no deben reemplazar la comida, no deben, digamos, como sustituir los alimentos. Digamos que se deben dar cuando el niño tiene necesidades incrementadas y no han alcanzado su peso ideal, y por eso digo que tienen que primero intensificar y mejorar la alimentación, luego utilizar los suplementos nutricionales, pero sí o sí el niño que tiene, o las personas que tienen una agudización, está hospitalizado o está hospitalizado en casa porque tiene una exacerbación nutricional, es supremamente importante utilizar esos suplementos nutricionales orales o enteral si es el caso. Dependiendo de la edad, el suplemento se formula para cubrir entre 200 y 400 calorías, por ejemplo, en los niños de 1 a 3 años, entre 400 y 800 calorías en los niños de 3 a 8 años, y entre 400 y 1000 calorías en las personas mayores de 8 años. Y hay unas guías que nos dice cómo seleccionamos estos suplementos nutricionales. Esas fórmulas, y las que usamos aquí en Colombia, deben ser fórmulas poliméricas, es decir, que tengan carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, que tengan una alta densidad calórica, es decir, que por cada mililitro aporte entre 1.5 y 2 calorías. No nos sirve, por favor, esos suplementos nutricionales que aportan una sola caloría por mililitro. Puede que les sirva a un niño sin esta condición, pero los niños con fibrosis quística tienen que ser hipercalóricas, por favor. Ojalá sean pues, en polvo o líquidas, que sean especializadas para fibrosis quística, es supremamente importante. Y en algunas condiciones ya por decisión médica deben ser hidrolizadas o extensamente hidrolizadas, en casos especiales por una malabsorción severa. Estas son las características. Es importante que tenga omega 3, que tenga fibra, que las fuentes de grasa sean grasas saludables, que tengan una osmolaridad baja y que tengan proteína, especialmente lactosuero, sería lo ideal. Deben tener buen sabor, se pueden preparar en diferentes recetas, que se debe controlar como la preparación, la temperatura, la luz, y digamos que se debe buscar diferentes estrategias como diferentes recetas, preparaciones para vincular estos suplementos nutricionales para que pues para que haya una buena adherencia. Nunca, nunca los suplementos deben ser más importantes que la comida. Siempre es más importante la comida y luego los suplementos nutricionales. El sueño, por supuesto, debe ser reparador, buscar que los niños duerman muy bien, buscar estrategias para que este sueño sea reparador, porque esto va a mejorar el estado nutricional. Y obviamente tratar de hacer ejercicio, que incluya ejercicio cardiovascular, incluya ejercicio de fuerza, resistencia en los niños, buscar no ejercicios, sino juegos que favorezcan la actividad física, y a medida que vayan creciendo, como que se vayan enamorando de algún deporte, del fútbol, del tenis, de la bicicleta, etcétera, y posteriormente, pues obviamente que empiecen a ser muy conscientes de la necesidad de hacer algún ejercicio. Y por último, recuerden que necesitamos siempre estar motivados, que necesitamos compromisos, que necesitamos actuar para tener muy buenos resultados después del manejo, pues, si buscamos toda la integralidad del manejo de la fibrosis quística. Y recordemos que un pensamiento positivo, optimista, ayuda a provocar una motivación, a tener un compromiso con lo que haces y por lo tanto tener un muy buen resultado. Entonces, parte es también ser muy positivos con todo esto que nos estamos enfrentando en el día a día. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.